Estamos en esta oportunidad con Rafael Rivera, socio de impuestos y del departamento legal de BDO, y queremos compartir con él algunos cuestionamientos relacionados con la moratoria COVID y además de eso otros puntos que tenemos de la actualidad fiscal de nuestro país. Queríamos entonces preguntarle a Rafael, ¿en qué se diferencia la moratoria COVID de las moratorias que hemos dado en el pasado reciente? Buenas tardes, Carlos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a conversar hoy sobre este tema de las leyes de moratoria recientemente aprobadas. Bueno, encantado de estar de nuevo compartiendo con todos tus seguidores, ¿no? Para mí, de forma práctica, la mayor diferencia es que esta moratoria se ha aprobado en un momento en que de verdad se necesita una moratoria para efectos de los pagos de los contribuyentes, porque evidentemente tanto la pandemia COVID como las medidas sanitarias y de cierre de negocios que se adoptaron para tratar de minimizar el contagio del virus han impactado duramente a la economía nacional y a los contribuyentes. Por lo tanto, en este momento realmente no se cuenta con los recursos para satisfacer y pagar todas las obligaciones tributarias. Distinto a lo que ha sucedido en años anteriores y en gobiernos anteriores, porque se ha transformado en una práctica común en cada gobierno aprobar 2 y hasta 3 moratorias, ¿no? Cosa que creo que no es una sana política fiscal. ¿Y hasta cuándo tú piensas que nosotros vamos a poder estar recaudando a punta de moratoria? ¿Cuándo se nos va a acabar este modelo de tirar una moratoria para que la gente te tire plata en forma rápida? Eso es una respuesta complicada porque creo que requeriría que cualquier oferta política electoral que se vaya a proponer en el futuro tenga un plan robusto precisamente del manejo de las finanzas públicas y la economía y tenga un plan diseñado de modernización del sistema tributario. Esas deberían ser realmente las herramientas de recaudación de cualquier propuesta electoral a futuro y no un sistema de recaudación en base a perdonarle recargos e intereses a contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones en tiempo oportuno. Esa no es una política recomendable. Ahora, esta moratoria, ¿qué impuestos cubre? Bueno, primero creo que debemos precisar que se aprobaron 2 leyes, ¿no? Está la ley 160 del 2020, que viene a extender la moratoria que se había aprobado el año pasado con la ley 99, ¿recuerdas? En octubre del 2019, y se aprobó una ley separada, que es la ley 161, que viene a aprobar una moratoria específica para los impuestos causados de 1 de marzo de 2020 al 31 de julio del 2020, que son realmente los impuestos que se generaron durante este periodo de crisis COVID. Entonces, básicamente, de lo que se trata es de un distinto set de reglas y de, digamos, flexibilidades de pago que se han otorgado a los contribuyentes, pero que tienen distintos términos y condiciones. Rafa, ¿y tú sí ves entonces que los 12 reportes listados son suficientes? ¿No hay ningún otro que se haya quedado por fuera en estos 12 reportes que lista la norma de la moratoria COVID? La verdad es que me parece que el listado es comprensivo, es completo. No se me ocurre en este momento algún otro reporte formal o de información que se haya, digamos, pasado por alto. Lo que sí me parece es una oportunidad muy buena para todos los contribuyentes que por alguna u otra razón han dejado de cumplir con estos informes que, repito, no son todos informes que generan un pago de un impuesto a favor del Tesoro Nacional, sino que se trata más de obligaciones de reportar información, de ponerse al día, eliminando multas que en algunos casos
pueden ser muy onerosas, como la del informe de compras de bienes y servicios, que puede llegar incluso a $1,000 mensuales, ¿no? Y que si se acumulan muchos periodos, pues se transforma ya en una carga bastante onerosa. Es la oportunidad de poner al día todos esos reportes, incluso para muchos años hacia atrás, porque estamos hablando todos de reportes que se hubieran tenido que presentar al mes de febrero de 2020, ¿no? Rafa, y una característica muy interesante de este esfuerzo que ha hecho el gobierno hoy es un premio al que sí pagó a tiempo. La crítica que tenemos con las moratorias muchas veces es, tú estás perdonando plata a gente que no te pagó y estás incentivando que la gente no te pague. Ese 10% que da la moratoria COVID de pronto pago, ¿qué exactamente es lo que perdona? Bueno, es muy buena pregunta, porque el descuento de pronto pago no está relacionado con la figura de la moratoria o de la amnistía, que es realmente, son modalidades de perdonarte recargos o interés. Acá se trata de un descuento que se le otorga al contribuyente por haber pagado su impuesto en el plazo y en forma correcta, y se le hace como una especie de descuento sobre el nominal que le tocaba pagar, el impuesto nominal, ¿no? Y este beneficio, es importante aclarar que solo aplica para el impuesto sobre la renta, más no así para el impuesto de renta retenido a empleados o a no residentes, las llamadas remesas al exterior. Le aplica también al aviso de operaciones, al impuesto complementario y al impuesto de inmuebles. O sea, esos 4 rubros son los que pueden beneficiarse de este descuento del 10% sobre el valor nominal del impuesto a pagar. Pero es importante también recordar que este beneficio solo le aplica a contribuyentes cuyos ingresos brutos o renta bruta no exceda de 2.5 millones de balboas, ¿no? Así que a cualquier contribuyente cuyos ingresos brutos exceda ese monto, no se le aplicará este descuento, ¿no? Y la última condición a tomar en cuenta es que tiene que tratarse de los impuestos que mencioné, pero adeudados entre el 20 de marzo del 2020 y el 31 de julio del 2020. Es para los impuestos generados en este periodo de la crisis por el cierre de actividades por COVID. O sea, Rafa, que no va a cubrir las estimadas que vencen a final de este mes y a final de año. Como está planteado en la ley 161, entiendo que no aplicaría este descuento, porque ya estamos hablando de obligaciones con vencimientos en fecha posterior a lo que acabamos de revisar, que es el plazo entre el 20 de marzo y el 31 de julio. Las estimadas que mencionas ya corresponden a septiembre y diciembre de 2020, y recordemos que esas son obligaciones diferidas, porque lo que se hizo este año fue transformar el adelanto de 3 estimadas en junio, septiembre y diciembre a un adelanto dividido solo en 2 estimadas en septiembre y diciembre. Exacto. Te pregunto, Rafa, ¿hay una sensación de yaú fiscal cuando leemos el artículo 9 de la norma que dice que la DGI colaborará con los bancos para dar facilidades crediticias? Esto nos recuerda algunas cosas pues ahí del pasado de nuestro país fiscalmente hablando. ¿Esto exactamente qué es? ¿Qué es esta facilidad crediticia y colaboración con los bancos? ¿Qué es esto? ¿Cómo tú lees esto? La verdad, Carlos, no entiendo bien, o sea, no sé cuál es el alcance de esta colaboración que la DGI podría tener para con las entidades bancarias. Si me preguntas, creo que debería referirse a la posibilidad de que la DGI intermedio, colabore o esté en contacto con entidades bancarias que vayan a otorgar financiamiento a contribuyentes para que estos se pongan al día en el pago de impuestos,
pero que la entidad bancaria va a requerir ciertas confirmaciones o información para asegurarse de que los fondos van a estar destinados realmente a este propósito y confirmar efectivamente si el monto del crédito solicitado corresponde a las morosidades que tenga ese contribuyente con la Dirección General de Ingresos. Pero como no está muy claro el espectro o el objetivo de lo que se quiere facilitar con esta norma, es lo que yo podría, de repente, mi lógica me indica que puede tratarse esta colaboración entre los bancos y la DGI. Rafa, otro déjà vu que tenemos en la norma es casi lo que vivimos con el ITBMS una vez que pasamos de la ley 6 a la ley 61 del 2002 al gobierno de Martín Torrijos con el 2005, donde un texto por ahí decía, a partir de ahora el ITBMS va a ser así, 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 y había la duda entonces de, bueno, evidentemente fue un typo, alguien no pensó bien las cosas y quedó entonces reviviéndose las exoneraciones, matándose las exoneraciones de ITBMS una vez que la ley 61 migró a ley 6 con el mismo texto. Ahora revivimos exactamente lo mismo cuando la norma dice de aquí en adelante entonces tales y tales artículos del Código Fiscal, perdón, del Código de Procedimiento Tributario, y por ahí metido entonces el delito fiscal, quedan para después, es decir, para el año 2021. O sea, a partir de ahora y saca una cuenta por ahí. ¿Tú piensas entonces que con este texto alguien pudiera decir el delito fiscal quedó para después, producto de la forma en que fue redactada la ley de moratoria COVID? Bueno, Carlos, esa pregunta creo que es pertinente. Uno no puede definir o determinar qué pueden pensar otras personas, otros colegas, sean abogados o contadores u otros profesionales relacionados a los temas tributarios. Incluso en ese antecedente que mencionas, una interpretación medio enredada de una norma dio un resultado totalmente ilógico y creo yo contrario a derecho en su momento, pero estas redacciones generan esos conflictos interpretativos y toda esta serie de debates, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido ahora con este artículo 9 que mencionas? Sin embargo, yo tengo la misma visión que cuando sucedió ese antecedente que mencionas con el ITBM, porque esta norma dice específicamente, este código comenzará a regir el 1 de enero del 2022, ¿no? Lo que se está buscando con este artículo 9 era dilatar aún más la entrada en vigencia de la mayor parte del Código de Procedimiento Tributario. Como tú sabes, esa normativa quedó aplazada para el 1 de enero, primero del 2020, luego se aplazó para el 2021 y ahora se está aplazando para el 2022, ¿no? Ese era el objetivo de copiar nuevamente el texto de esta norma en esta ley 160 del 2020. Es el artículo 392 del Código Tributario. Y lo que se estaba buscando era retrasar la entrada en vigencia del el mayor bloque de normas del Código Tributario, ¿no? Luego dice, salvo los artículos X, Y, Z que entrarán en vigencia a los 90 días de su promulgación. Pero cuando se habla de la promulgación, se habla de la promulgación del Código Tributario. Su promulgación, mi forma de leerlo, es que se refiere a la promulgación del Código Tributario, que era una fecha distinta a su entrada en vigencia, ¿no? Y finalmente se dice, y los artículos 52, 53, X, Y, Z, que entrarán en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley. Es decir, cuando este texto se refiere a la entrada en vigencia inmediata de una serie de artículos que de otra forma hubieran quedado postergados hasta el 1 de enero del 2022, se refiere a la entrada en vigencia, entrarán en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.
Es decir, que el propio texto de la norma, cuando se refiere a la ley 160, se refiere a esta ley, y cuando copia el texto original aprobado del Código Tributario, se refiere a este código. Es decir, son dos normas, a mi criterio, distintas, en donde primero se establece que el código entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Luego viene otra categoría de normas que entraría en vigencia a los 3 meses de la promulgación del código, hecho que ya sucedió. Esto ya pasó el año pasado. Y finalmente vienen otro cúmulo de artículos que entran en vigencia justo con la promulgación de la presente ley. En síntesis, lo que quiero decir es que el único cambio, o los únicos dos cambios que yo identifico en esta norma, es que el grueso del código entra el 1 de enero del 2022. Las normas que se listan y que entraban en vigencia a los 90 días de la promulgación, entraron ya en vigencia a los 90 días de promulgación del Código Tributario, y hay el último cúmulo de artículos que se lista del 52 al 301, esos entran en vigencia a partir de la promulgación de la Ley 160, que se dio el 2 de septiembre del 2020. O sea, son como 3 grupos distintos de normas y con 3 fechas distintas de entrada en vigencia. Las normas a las que te refieres sobre el delito tributario o fraude fiscal entraron en vigencia a los 90 días posteriores a la promulgación del Código Tributario, cosa que se dio pues cuando se promulgó la Ley 76 del 2019. Esa es mi visión de esta norma. Sí, porque el tema de esto, Rafa, lamentablemente es que nosotros entre los tributaristas sabemos, bueno, no hay buenos asesores fiscales en la Asamblea, no hay mucha pulcritud en la redacción de leyes, menos en pandemia, donde no te vas a poder acercar al otro colega diputado, van a haber errores por ahí. Pero la lógica no parece tan descabellada. La lógica que ocurrió en el 2002 fue, si su exoneración es nueva, entonces todas quedaron desfasadas o derogadas con la implementación de la ley 6, que sustituyó a la 61, a pesar de que tenía un texto muy parecido a la ley 70 y no sé cuánto de los años 70 que creó el ITBMS. Si esa lógica que entendemos la razón del error, un error muy humano, obviamente todo lo humano es perfectible, no estoy diciendo que el error fue intencional, pero el que tiene que defenderse se va a defender de algo. Y va a decir, bueno, el delito todavía no está vigente. Aquí está el texto de la ley que dice que va a entrar a regir a yo no sé cuánto tiempo de la ley que crea el Código Tributario. Te pregunto, entendemos que alguien podrá argumentarlo para la no vigencia del delito fiscal a partir de la vigencia de esta ley de moratoria COVID. ¿Qué otra obligación, siguiendo esa lógica, se quedará para después con este texto, siguiendo esa interpretación de que el texto literal pareciera cobrar una vigencia muy parecida a la del ITBMS en el 2002-2005, cuando se revivió, por decirlo de alguna forma, el texto de una norma vieja en una norma nueva? Estaríamos hablando de, imagínate, incluso las normas que entraron en vigencia para permitir adoptar las normas temporales por COVID, quedarían en la misma situación. La que permitieron todas estas flexibilizaciones y prórrogas y postergaciones de pagos de impuestos en este periodo COVID. Increíble, o sea que hasta eso pudiera estar en juego ahí por esa reacción muy, muy infeliz. Sí, correcto. Entonces, ya te digo, no es solo el tema del delito fiscal, sino que otras normas que entraron en vigencia ya del Código Tributario, esto quedarían en la misma situación. Y el grado de incertidumbre jurídica es algo desastroso, ¿no? Generalmente, acuérdate que, bueno, si estuviéramos en un mundo ideal, generalmente los jueces deberían tomar las interpretaciones más razonables
de las normas para que den los resultados más prácticos y sabes, que sean más sensatos y que mantengan un orden, ¿no?, jurídico. Pero efectivamente sucedió lo que sucedió con el caso del ITBM y quién sabe qué podría suceder con esta redacción de esta norma, ¿no? No es mi visión del problema. Yo creo que deberíamos separar los momentos de entrada en vigencia de los distintos grupos de normas y atender también a cuál es el fin de esta modificación de ese artículo. Y creo que es importante hablar también de eso. ¿Por qué se da una nueva prórroga para la entrada en vigencia del mayor bloque de artículos del Código de Procedimiento Tributario? De enero de 2021 a enero del 2022. Por lo que ya conversamos anteriormente en otra discusión que tuvimos, de que se agarró el Código de Procedimiento Tributario y se aprobó básicamente una ley de jurisdicción tributaria, creando juzgados tributarios de primera instancia, ampliando la jurisdicción de cobro coactivo tributario y creando todo un método alternativo de solución de controversias por vía de arbitraje, todo lo cual requiere un presupuesto y hacer llegar unos recursos al presupuesto de la Administración Fiscal de Panamá que hoy por hoy no se tienen. No puedes echar en marcha una jurisdicción tributaria completa con el déficit que vamos a tener producto del COVID. Ese es el objetivo de esta normativa. Me cuesta pensar que el objetivo de la normativa era desaparecer todas las otras normas que ya habían entrado en vigencia del Código Tributario, pero siempre puede haber algún juez o 9 o 3 que digan que sí. No creo que ese debería ser el sentido coherente de interpretación de esta norma. Rafa, recientemente también tuvimos un cambio a la norma de cesión de créditos fiscales. La resolución 201-5006 parece entonces estar permitiendo la cesión del crédito de ITBMS. Eso sería cierto de esa forma. Yo pudiera ceder el crédito de ITBMS que tengo no compensado por el sistema débito-crédito de impuestos. Sí, correcto. La idea de esta normativa, recordemos que esta resolución reciente viene a modificar y reemplazar otras resoluciones que ya había aprobado previamente la Dirección General de Ingresos, ¿no? Esta resolución 201-5006 lo que viene a hacer es tratar como de flexibilizar un poco más esta utilización de este crédito de ITBM, como tú bien lo dices, pero tiene un objetivo o un scope, mi forma de verlo es bastante limitado, porque se refiere a situaciones en que el contribuyente que queda en esta posición de crédito fiscal cesa su actividad o termina su proyecto de manera tal que al terminar su proyecto o actividad ya no va a poder generar débitos fiscales que le permitan utilizar ese crédito. Entonces, se permite a ese tipo de contribuyentes solicitar a la Dirección General de Ingresos ceder ese crédito a otros contribuyentes que a su vez sí puedan consumir o utilizar ese crédito porque tienen actividad que genera débitos fiscales. Rafa, y el tope de esto lo puedo ceder a 2 contribuyentes nada más. Sí, sí, es una restricción solo a 2 contribuyentes que no llego a entender la razón de ser de esa restricción. Recuérdate que también viene con otra restricción que dice que solo puedes consumir o utilizar el 50% del crédito, ¿verdad?, en cada periodo fiscal. Entonces, no sé si lo que se pretendiera tomar esa limitación y decir, bueno, como solo se puede tomar el 50% del crédito, se tendría que ceder máximo a 2 contribuyentes para que ellos consuman solo el 50% de ese crédito. Pero realmente la limitación es que sea como sea, si lo utilizas y lo cedes a un contribuyente,
ese contribuyente no puede usar el crédito para pagar más del 50% de su obligación de ITBMS, de su débito a pagar. Entiendo que lo otro que se quiere es que, aunque así sea que lo cedas a dos contribuyentes, que se mantenga esa restricción en el sentido de que ninguno de esos dos contribuyentes podrá consumirlo para más del 50% de su impuesto a pagar en concepto de ITBM. Y la razón de esto es la gran cantidad de obra pública que en su momento retuvo el ITBMS el Estado y la gente no podía entonces utilizar ese ITBMS por ahí. Eso es lo que básicamente originó esto, ¿no? Sí, exactamente, Carlos, porque si recuerdas, en el caso de las contrataciones públicas, el Estado y las entidades públicas están obligadas a retener el 50% del ITBM a pagarle a ese proveedor del Estado. Entonces, si tú tienes un proveedor del Estado a quien le retienes el 50% del ITBM y él además tiene su crédito natural, llamémosle, correspondiente a las compras de bienes y servicios grabados que utiliza para ese proyecto, ese contribuyente tiene dos bolsas de crédito. Su crédito proveniente de sus insumos y bienes y servicios utilizados y su crédito proveniente de la retención aplicada por la entidad que lo contrató. Entonces, cualquier contratista cuyo margen sea inferior al 50% va a terminar en una posición de crédito fiscal en exceso, cualquiera, ¿no? Así que para aquellos proyectos en donde el margen sea 30, 20%, pues puedes calcular cuánto es el monto del crédito en exceso que ellos no iban a poder consumir y que se iba a quedar ahí como un crédito vacío, sin valor, porque era inutilizable. Con esta medida lo que se pretende es que se pueda recuperar algo de ese crédito por vía de cederlo a terceros. Una especie de CPC, como le llamaba la norma originalmente. Te pregunto algo, ¿este nuevo CPC solamente sirve para ITBMS, para ningún otro impuesto? Sí, es para pagos de ITBM. Rafa, te iba a preguntar también, recientemente la Corte decretó constitucional el delito de defraudación fiscal. ¿Exactamente qué se peleaba en ese caso? Sí, bueno, este es un fallo bastante reciente. De hecho, tuve acceso hace poco al documento. Es del 17 de julio del 2020, ¿no? El Pleno básicamente se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad que se presentaba contra el artículo 288G del Código Penal, introducido por la Ley 70 del 2019, que fue la que adoptó el delito fiscal o tributario de forma criminal en la República de Panamá, ¿no? Entonces, básicamente el argumento central de la demanda era que esa norma, ese artículo 288G del Código Penal, era una norma penal en blanco, es decir, que la norma para poder ser aplicada requería de interpretarse y leerse conjuntamente con otras normas establecidas en otras disposiciones que eran las que le venían a complementar el tipo penal o la conducta penal tipificada y que podía dar lugar entonces a la aplicación de esta norma penal. El argumento era también que esta norma a la que el Código Penal tenía que referirse para poder ser aplicable era precisamente el Código de Procedimiento Tributario, y que en las normas del Código de Procedimiento Tributario que desarrollaban el delito penal también habían ciertas como deficiencias o figuras que no estaban claramente definidas y que por lo tanto la distinción nítida de un tipo penal era muy difícil de determinar y generaba demasiada incertidumbre, un nivel de incertidumbre tal que lo haría inconstitucional por no cumplir con el principio ese de que el delito debe estar plenamente contemplado e identificado en la ley que lo establece, ¿no? La conducta penal. Pero el Pleno de la Corte Suprema se pronunció en contra de estos argumentos
básicamente, digamos, se fueron por dos vertientes argumentativas. La primera, que la utilización de normas penales en blanco en el orden jurídico panameño es ya plenamente aceptada y ha sido una práctica jurídica ya recurrente, digamos, en distintas materias, incluyendo, por ejemplo, delitos ecológicos, delitos de lavado y otros temas similares. Y por lo tanto, digamos, el estándar para poder concluir que una norma penal raya o infringe la norma constitucional tendría que hacer que esa norma de referencia es tan gris o tan obscura que impide su aplicación o su lectura e interpretación racional. Ellos entendieron que con la redacción que tenían los artículos del Código de Procedimiento Tributario al momento de tipificar las distintas conductas, se llegaba a un entendimiento bastante razonable de qué era lo que se quería tipificar y perseguir, y por lo tanto no llegaba a un grado, digamos, de incertidumbre tal que justificara una declaratoria de inconstitucional. Lo otro interesante, la otra vertiente de este fallo, es que se concluye que en la República de Panamá solo existen 3 delitos penales para el fraude fiscal. El delito tipificado para impuestos sobre la renta en los términos que tiene el Código de Procedimiento Tributario, el delito para efectos de ITBMS o las conductas de ITBMS sancionadas o castigadas por el Código de Procedimiento Tributario y las conductas definidas para el impuesto de inmueble. Eso es lo que yo entiendo del desarrollo de la sentencia, en donde ellos dicen, como acepto que es una norma penal en blanco y tengo que referirme a la norma donde voy a encontrar el contenido de las conductas, en el Código de Procedimiento encontré estas conductas, ¿no? En el Código de Procedimiento Tributario. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Carlos? Que muy probablemente cuando se den investigaciones o liquidaciones adicionales o casos fiscales por impuestos selectivos, por ejemplo, no sería de aplicación la norma penal si uno sigue el criterio interpretativo de la Corte en esta sentencia del 17 de julio pasado. Y pareciera que materialmente tampoco puede ocurrir con el impuesto de inmuebles porque nadie va a deber $300,000 de impuesto de inmuebles a menos que tengas toda una provincia a nombre tuyo, ¿no? O sea, que sería muy difícil pensar que ahí vamos a tener también eso. Tendría que ser algo, ¿sabes? Una superficie, como tú dices, gigantescas dedicadas a temas agropecuarios o quién sabe a qué tipo de desarrollos para que realmente pudiera darse el trigger de la cuantía mínima de $300,000 de impuesto a pagar. Sí, y en el caso de ITBMS, los verbos rectores son tantos y tan raros en cuanto a su redacción que quizás en el ITBMS tampoco apliquen mucho esos verbos rectores que andan por ahí en ese texto de la norma. Sí, a mí me parecería que es más en el caso, sería y también por la práctica ya tradicional, ¿no?, del Ministerio Público, que ha visto algunos casos relacionados al tema de las cuotas obrero-patronales, que es muy probable que cualquiera de estos expedientes por fraude fiscal en ITBM vengan por el tema de ITBM cobrado y no ingresado al Tesoro Nacional. Claro. Sería la modalidad más sencilla, digamos, y más evidente para empezar. Sí. Rafa, una última pregunta. Hemos visto que la implementación de algunas leyes, tanto la moratoria como el Código Tributario, a veces hay mucho entusiasmo, se pasan las normas, pero lamentablemente, o por su redacción, que es muy pobre a veces, muy improvisada, o por la falta de ingresos para poder afrontar los gastos que estas leyes traen, a veces vamos a tener que ponerla en hold, y a veces en forma de años, y vuelve y pasa un año y le damos chance a otro año. ¿Tú piensas que el Código Tributario va a ser difícil? Incluso es muy optimista pensar que en el 2022 vamos a tener tanto los juzgados tributarios, el defensor del contribuyente y esta otra erogación enorme que sería la misma posibilidad de tener dentro del Código Tributario la devolución, cosa que es muy buena, nadie se opone, la devolución del 1% al contribuyente una vez que se demora el fisco en reconocer
el crédito a su favor. ¿Tú piensas que esto, incluso el año 2022, es muy difícil que lo abarcador que trató de ser esa norma desde el punto de vista presupuestario, quizá va a ser muy difícil poder adoptar en su totalidad ese código? Mira, recuérdate que estamos hablando ya de presupuestos de la nación post-COVID, ¿no? Entonces, acuérdate que las estimaciones de PIB para el año 2021 son, la verdad, bastante modestas, digamos. Estamos hablando de crecimientos de 5%, ¿no? Y venimos de un año 2020 donde se estima que vamos a tener un decrecimiento de más o menos el 20%. Así que yo pienso que sería muy optimista pensar que sí se va a poder activar toda esa jurisdicción tributaria en el enero 2022. Yo creo, para lograr los objetivos que realmente persigue un código tributario, que vamos a tener que llegar a una solución intermedia en donde van a entrar en vigencia las normas sustantivas de protección de derechos del contribuyente y de, por ejemplo, que yo no diría ni siquiera que es un beneficio, este interés del 1% que tú dices no es más que recuperar el costo del dinero en el tiempo. Si el fisco se quedó con mi dinero 5 años o 10, no se lo debería quedar de gratis. Entonces, esa normativa me parece que podría entrar en vigencia antes, es decir, en el 2022, el enero 2022, pero la puesta en marcha de toda esa jurisdicción tributaria, dadas las restricciones de los presupuestos post-COVID, pienso que puede ser muy optimista, ¿no? Tal vez ese pedazo de esa legislación que realmente no es código de procedimiento tributario, sino la creación de una jurisdicción tributaria nueva, tendrá que postergarse por temas netamente presupuestarios, no hablando de las virtudes y de los beneficios que podría traer, que sin duda son muchos, ¿no? Muchas gracias, Rafa, por esta entrevista. Tenemos planificada otra para octubre y te doy las gracias por esta entrevista y te deseo lo mejor aquí. Y bueno, te tomamos la palabra de que en octubre viene otra. ¿Cómo no? Saludos y gracias de nuevo por la oportunidad. Hasta luego. Chao.